¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos el día de hoy será la de español, titulada Función de la encuesta. Nuestro resumen dice así: realizarás algunas actividades de análisis y reflexión que te ayudarán a fortalecer tus conocimientos previos sobre cómo se analiza e interpreta los datos para darlos a conocer como parte de un informe de resultados. Recuerda que las encuestas consisten en preguntar qué se realiza a las personas para saber lo que piensan sobre algún tema en específico. En el ámbito de la mercadotecnia, las encuestas son un instrumento efectivo para averiguar los gustos o preferencias de un grupo, con el propósito de crear o difundir un producto o servicio. Gracias a las encuestas, algunas empresas pueden saber cuál es la opinión del público sobre sus productos o servicios. Con esto pueden conocer aquello que deben mejorar o cambiar. Por lo tanto, la función de la encuesta es averiguar la opinión del público con respecto a algún tema. ¿Cuál crees que sea otra función de las encuestas? Otra función de las encuestas es obtener y proporcionar datos verídicos a partir de los cuales se toman decisiones. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI, realiza encuestas para recabar información que tiene que ver con el territorio, la población, la economía y los recursos de los mexicanos. El análisis de esta información ofrece un panorama sobre el país. A partir de ella, puedes saber dónde hay más población, cuáles son los servicios e infraestructura que se requieren y en dónde. A través de las encuestas es posible investigar la opinión de la gente acerca de un tema específico, así como conocer información de primera mano. Posteriormente, los datos de hechos o fenómenos sociales se sistematizan e interpretan. Mediante las encuestas es posible conocer las opiniones de la gente y evaluar la información obtenida. Para valorar esta es importante tomar en cuenta algunos criterios, como la pertinencia para alcanzar el objetivo propuesto, el manejo de los datos para conseguir resultados cuantificables, el tipo de reactivos o preguntas que se harán, cerradas o abiertas, cortas o largas. Todo dependerá del tipo de información a obtener. Lo más importante es que sean claras. El tipo de respuestas que se obtendrán podrán ser cerradas, abiertas o de opción múltiple. Por ejemplo, la clase de información que se busca obtener de las preguntas abiertas, y recuerda que conocer con precisión la función de una encuesta te ayudará a delimitar lo que quieres estudiar o conocer, las opiniones, actitudes, intereses y comportamientos de la sociedad respecto de un producto, realidad o servicio. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Factor común, problemas geométricos. Nuestro resumen dice lo siguiente: reconocerás la valiosa utilidad del teorema de Pitágoras para resolver problemas geométricos relacionados con áreas diagonales, perímetros y otras propiedades geométricas de las figuras. Para comenzar, leamos el siguiente texto: las travesuras de una raíz cuadrada. Seguramente has oído hablar de Pitágoras, el matemático griego del siglo VI, antes de nuestra era. Junto con sus discípulos estudió las propiedades de los números naturales. Llegaron a creer que todo el universo estaba construido con base en estos números, hasta que hicieron un descubrimiento que contradijo la armonía que ellos aparentemente habían encontrado en el mundo. Descubrieron los números que no tienen fin. Hay raíces cuadradas exactas, tales como 16 que es igual a 4 o 25 que es igual a 5. Pero hay otras como raíz de 2 que es igual a 1.41421356 y así infinitamente, o la raíz de 7. Que es igual a 2.64575131 y prosigue durante muchísimos números, que dan por resultado números decimales, con una sucesión de dígitos después del punto decimal que no se repiten y que nunca termina. Habían encontrado los números irracionales. Este descubrimiento causó tal conflicto en la filosofía pitagórica que, cuenta la leyenda, su descubridor, Hipaso de Metaponto, fue lanzado al mar en castigo y murió ahogado. Un castigo excesivo. Y afortunadamente en el siglo XXI esas cosas ya no pasan, así que aprender y saber matemáticas no representará ningún peligro. Nuestro teorema de Pitágoras dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se refiere a la relación que existe entre las medidas de los lados de cualquier triángulo rectángulo. A los lados que forman el ángulo recto le llamamos catetos y se les denota con las letras A y B. El lado más grande del triángulo rectángulo, el que se opone al ángulo recto, es la hipotenusa y se identifica con la letra C. La expresión algebraica del teorema de Pitágoras es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, donde a y b son indistintamente las medidas de los catetos del triángulo rectángulo y c es la medida de la hipotenusa. Esta expresión resulta una excelente herramienta que ayuda a resolver innumerables problemas geométricos. El reto de hoy es el siguiente: determina el perímetro de un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide 24 centímetros y cuya altura mide 5 centímetros. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708.
Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Mis derechos como adolescente. Nuestro resumen dice lo siguiente: como sabes, los derechos se establecen en leyes e instrumentos jurídicos, como declaraciones o en la Constitución. En esta sesión conocerás el marco legal que garantiza el derecho de todas y todos los adolescentes a un desarrollo integral. Reflexionarás acerca de la importancia del marco legal, internacional y nacional para la protección y desarrollo integral de las y los adolescentes. Como recordarás, el desarrollo integral tiene que ver con la posibilidad de potenciar todas las capacidades de las personas. Para desarrollar estas capacidades, es importante que puedas ejercer tus derechos con plenitud. ¿Qué derechos conoces? ¿Cómo se pueden hacer para que las personas o instituciones respeten, promuevan y valoren los derechos de los demás? Es importante que recuerdes la importancia de las normas y leyes en la sociedad. Para ello, realizarás en conjunto dos actividades. Estas nos permitirán identificar las ventajas de promover el desarrollo integral y para conocer la función de las leyes. Realiza la primera actividad: dibujar derechos. Dibújate dentro de esta situación. Paisaje, otras personas, resalta el lugar en el que están, lo que hacen y lo que les haga sentir bien. Piensa en una situación alegre, algo que te haga sentir tranquilidad o júbilo. Deja que esa emoción te llene todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta el último cabello. Dibújate dentro de esa situación en una hoja de tu cuaderno. Puedes poner un paisaje si quieres, puede ser un buen recuerdo o un momento que deseas. La única regla es que se trate de un dibujo alegre. Puedes poner otras personas, resalta el lugar en el que estás, lo que haces y lo que te haga sentir bien. Ya que hayas terminado tu dibujo, realiza el siguiente cotejo en tu dibujo. Responde: ¿las personas están libres de violencia? ¿Las personas tienen un nombre y pertenecen a un grupo social? ¿Las personas pueden ser discriminadas? ¿Se valora por igual a hombres y mujeres? ¿Se cuida la salud de las personas? ¿Hay tiempo para el descanso y el esparcimiento? ¿Las personas pueden expresar sus ideas y respetan sus convicciones? ¿Se podrían organizar para defender una causa común? Tal vez no hayas contestado todas las preguntas de manera afirmativa. Es posible que algunas de estas cosas pasen en un momento distinto al que dibujaste. ¿Sabes que todas esas preguntas tienen que ver con tus derechos? Sí, también la del descanso y el esparcimiento. Se consideran derechos porque refieren a aspectos importantes de la vida, en este caso de niñas, niños y adolescentes. Cuando estos derechos no se pueden ejercer, se pueden afectar otros derechos. Por ejemplo, si no se ejerce el derecho al descanso, este puede afectar el derecho a la salud y al estudio. Así, cuando se habla de desarrollo integral, se refiere a que al afectar un derecho o el desempeño de una capacidad afecta a otras. Proseguiremos con la clase de tecnología, titulada Investigo y decido. Nuestro resumen dice así: recuerda que esta es la tercera sesión que da continuidad a la sección de una alternativa de solución a un problema técnico, el cual se conforma de varias etapas. Ya se desarrollaron dos, que son la identificación de un problema y en donde se determinó que el deterioro del medio ambiente es una situación que se debe resolver de forma inmediata, ya que existen diversos agentes contaminantes que alteran los recursos naturales, y es que el ser humano, al satisfacer sus necesidades, altera el equilibrio de la naturaleza. Por ello, debemos buscar la mejor solución para ayudar a nuestro planeta. Recuerda que en sesiones anteriores se desarrollaron y plantearon la etapa que corresponde al análisis de alternativas de solución. Se propusieron diversas alternativas para solucionar un problema y explicaron que una alternativa es una opción que se puede elegir entre otras diferentes. También se pueden proponer varias siempre y cuando sean alcanzables. Una vez que se jerarquizan y seleccionan, se discuten, son probadas y evaluadas. Siguiendo todo un proceso riguroso, propusieron tres alternativas a fin de dar solución a un problema planteado. Estas fueron: uso de energías renovables, reciclar, reducir y reutilizar, y la utilización de productos biodegradables. Y, aunque todas ellas son importantes, se eligió el uso de las energías renovables por ser la más viable como solución técnica para evitar el deterioro del medio ambiente. ¿Recuerdas cuáles son las energías renovables? Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse. ¿Cuántas energías renovables existen y cómo funcionan? Y ahora, ¿qué debo empezar a hacer? ¿De dónde voy a sacar toda esa información? La información que recopilas es muy importante, ya que debe ayudarte y orientarte para solucionar un problema. Además, antes de iniciar tu búsqueda, es necesario definir por escrito qué es lo que sabes acerca del tema y qué desconoces, para que de esta manera sepas con exactitud qué buscar como nueva información que ayude a tu proyecto. Por eso, es recomendable que con la información obtenida de varias fuentes realices el vaciado en tu cuaderno. Si investigas, entonces sabrás más de todas las energías y podrás sustentar por qué esa es la alternativa más viable para tu proyecto. El reto de hoy es el siguiente. Recuerda que, en las clases anteriores, analizaste un problema técnico, que es el deterioro del medio ambiente. Posteriormente te propusieron tres alternativas de solución a este problema, entre ellas las 3 R's: reduce, reutiliza y recicla, la utilización de productos biodegradables y el uso de energías renovables como mejor alternativa. Para la siguiente sesión, te pedimos que investigues en internet con ayuda de la familia lo siguiente: ¿qué tipos de calentadores solares hay?
¿Qué características debe tener un calentador solar para tener mayor eficiencia? ¿Cómo se calcula un calentador solar? Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de historia, titulada La Iglesia y la Inquisición. Nuestro resumen dice lo siguiente: con toda seguridad has escuchado estas frases. Nadie es sin su pasado, y quien no conoce historia está condenado a repetirla. Pero, ¿qué hay de verdad en ello? Sin duda, conocer y comprender nuestro pasado es sumamente importante para evitar repetir los mismos desaciertos. Por ello, a lo largo de esta semana identificará las instituciones económicas, políticas y sociales que favorecieron la consolidación del virreinato. Y en lo que respecta a esta sesión te enfocarás solo en una, la Iglesia, el rol que jugó en la época novohispana, su relevancia e influencia en la sociedad. ¿Te has preguntado qué instituciones novohispanas siguen vigentes? ¿La función para la que fueron establecidas sigue siendo la misma? ¿Recuerdas? En sesiones anteriores conociste el proceso de evangelización con la población indígena de Nueva España. También, ¿quiénes tuvieron esa tarea evangelizadora? Por tanto, en esta ocasión se hablará de la Iglesia Católica como una de las instituciones novohispanas más importantes del virreinato. Así, reconocerás su influencia en los distintos aspectos de la vida social. Además, conocerás la función del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España y sus justas maneras de hacer cumplir la norma. Como recordarás, en sesiones anteriores aprendiste acerca del proceso de evangelización y quienes se encargaron inicialmente de ello. Se refiere a las órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Ellos pertenecían a uno de los dos cleros existentes, el clero regular. Este, constituido por estas órdenes, acordaba directamente con la corona, de manera específica obedecía al virrey. Recordarás que asumieron la tarea educativa del virreinato y establecieron escuelas de primeras letras en varias ciudades. En lo que respecta al otro clero, el clero secular, por su parte dependían de las decisiones del obispo, quien a partir de 1549 fue adquiriendo más control sobre la administración y vida religiosa novohispana. Pero ambos cleros, a partir de mediados del siglo XVI, participaron en la evangelización de los indígenas. Cada uno planteaba una estrategia diferente para la conversión de los indígenas. De manera general, el clero regular y el virrey pretendían hacerlo visitando a las comunidades y respetando la propiedad de las tierras de los indígenas. Por otra parte, el clero secular y el obispo planteaban concentrar a los indígenas en un lugar para catequizarlos, sin tomar en consideración que muchos no compartían la misma lengua ni la cultura. Además, consideraban que los indígenas tenían muchas tierras innecesarias y pretendían expropiarlas para los españoles. La Iglesia fue una de las instituciones novohispanas más importantes porque tenía injerencia en todos los asuntos de la vida civil y religiosa de la sociedad. Todos los fieles estaban obligados a dar limosnas a la Iglesia, cuyo monto dependía de sus posibilidades. La suma llegaba a ser considerable. La Iglesia se puede considerar como la reunión de todos los fieles de una religión. En el caso de la época novohispana, se refiere a la fe católica. Como sabrás, los sacerdotes regulares habitan en conventos y seguían la regla o norma propia de su orden. Por tanto, realizan los votos monásticos y no dependían de la autoridad de un obispo. Los sacerdotes seculares se encargaban de una iglesia. Por tanto, estaban en contacto cotidiano con los fieles y vivían en el siglo, es decir, entre la gente. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.